bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser lo que soy. Mi nombre es Carolina Colmenares. Y mi nombre es María Villalba. Y bueno, para las personas que son nuevas en este podcast, pues queremos darles la bienvenida y contarles que este es un proyecto que surge pues de María y de mí y que tenemos el propósito de dar muchísimo contenido de valor, pero también poder hablar de temas que nos ayudan a conocernos mucho más a nosotros mismos, poder sanar heridas emocionales, poder trabajar sobre esas creencias que nos pueden limitar en el día a día y al fin y al cabo poder ser nuestra versión mucho más auténtica. Eso es, poder ser lo que somos, ¿no? Y llegar ahí es un proceso, evidentemente, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema de hoy, Carol? Bueno, hoy tenemos un temazo, que es un tema que yo realmente he estado pensando un montón y se lo había estado comentando a María, y es este gran tema de por qué nos da tanto miedo y tanto pánico a estar solos. Y es un tema que yo he visto muchísimo en terapia, que las personas por lo general tienen muchísimo este miedo en el fondo, aunque no lo expresen como directamente. Siempre está este miedo a la hora de tomar decisiones importantes. Una decisión importante puede ser, ¿me quedo o no en esta relación? O solté esta relación, ahora me enfrento a este gran miedo. O no sé si dejar la relación porque tengo este miedo. Incluso cuando, por ejemplo, personas que, no sé, se quieren ir del país o tomar decisiones que los puedan llevar a experimentar soledad, es un miedo que nos puede llegar a limitar muchas veces. ¿Tú qué piensas? Sí, que siento que el miedo a la soledad es como un miedo universal, ¿no? Que todos y todas en algún momento de nuestra vida o en varios momentos lo hemos podido experimentar, y por tanto el hecho de que aplique a todo el mundo creo que es un temazo, ¿no? Porque nos podemos sentir todos y todas identificados. Así que, sí. ¿Por qué crees tú que la soledad está tan mal vista? No es que esté mal vista, porque siento de que con frecuencia, ¿no?, a uno le animan a aprender a estar solo, a no tener miedo a estar solo, pero sí que siento que porque la soledad está tan asociada al miedo, ¿no?, a lo negativo. ¿Qué dirías? Bueno, yo primero los invitaría a ustedes que nos están viendo a que nos comenten si realmente ustedes piensan que la soledad está satanizada o si más bien es como algo que ha sido aceptado. Pero bueno, ahora para responder la pregunta, yo siento que la soledad sí que es un miedo muy inherente al ser humano, porque es que sí vemos como ancestralmente, o sea, antiguamente realmente la soledad, ¿qué implica la soledad? Por ejemplo, o sea, los seres humanos somos animales sociales, entonces la soledad creo que también puede estar muy relacionada con la exclusión, ¿no? Con me dejaron solo. Puede estar relacionada también con el abandono, ¿no? De me dejaron. También puede estar asociada a este miedo de no tengo nadie que me cuide, no tengo a mi tribu, mi clan, y qué le pasaba a un primitivo si lo abandonaban, pues que se lo comían los tigres, ¿no? Los lobos. Entonces creo que la soledad, si bien no es lo mismo a la exclusión o al abandono, pero creo que está asociado con esto, ¿no? Sí, un poco entiendo que te refieres a la pertenencia a un grupo, ¿no? Como que cuando conectamos con esa emoción, por así decirlo, con ese miedo, es cuando ponemos un poco en riesgo el no pertenecer a ningún grupo, ¿no? O el no tener... Sí. No tener como esa tribu que tú has dicho. Exacto, ¿no? Y también creo que la soledad puede verse también como muy... No tengo a nadie que, por ejemplo, imagínense un bebé si lo dejan solo, se muere. O sea, nosotros desde bebés hemos necesitado compañía, y una compañía no solo física, sino también emocional. Total. También los bebés aprenden a autorregularse a partir del otro. O sea, creo que ver a los niños nos sirve para entender mucho, ¿no? Como nuestros miedos, y creo que también puede estar relacionado a eso, como a miedos como muy como de la supervivencia, ¿no? Sí, sí. Y de hecho yo siento, a medida que te voy escuchando, que el miedo a la soledad al final es indicativo en gran parte más de algo positivo que no negativo, en el sentido de siento que es más alarmante que una persona no conecte con ese miedo, porque creo que ahí entra
¿no? Más temas de dificultades en relaciones, de pues quizás toda la parte más antisocial, ¿no? O esas personas que se encierran en su soledad, ¿no? Como sería el otro extremo porque no toleran, ¿no? al grupo y al resto. Entonces siento que al final sí, es un indicativo de buena salud emocional y mental, aunque luego podamos explorar qué hay detrás de ese miedo. Pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto? Porque por lo que te escucho es como tener miedo a la soledad es positivo, no tener miedo a la soledad es negativo. No sé si es tan polarizado lo que estás diciendo. O sea, yo digo que tener miedo a la soledad es indicativo de que necesito a los demás y eso es sinónimo de salud, porque somos seres sociales, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿eh? Igual lo estoy liando mucho, ¿no? Pero a lo que voy es que no conectar con ese miedo, siento que puede ser más propio de tener dificultades en cuanto a relaciones sociales que no de... no sé si me estoy explicando. Bueno, te escucho, pero yo opino todo lo contrario. Creo que obviamente hay una parte de cada persona que necesita del otro, incluso las personas introvertidas, las personas que son muy ensimismadas, yo creo que siempre va a haber una parte de sí mismos que necesita del otro, pero también al menos por lo que yo he visto en mi experiencia también es que ese miedo a la soledad también nos impide tener relaciones sanas, porque a partir de ahí es que generamos dependencia, ¿no? Las codependencias en las relaciones, también el miedo a tomar decisiones, también el miedo a arriesgarme, por ejemplo, el miedo a hacer cosas que no haría si no tuviera nadie más. Pero siento que esto tiene que ver más con la gestión de ese miedos y no tanto con que se dé ese miedo. O sea, al final un poco yo me refiero a que tener esa sensación o ese miedo, en parte nos humaniza, ¿no? Y es indicativo de que todo va bien, de que necesitamos a los demás, de que somos seres sociales, ¿no? Claro. En cambio, todo lo que tú estás diciendo para mí no tiene tanto que ver con tenerlo o no tenerlo, sino con cómo lo gestiono. Ahí sí que siento que entran estos matices, ¿no? Pero al final el conectar con ese miedo creo que es más indicativo de salud, de que todo está en orden, que no de que algo no vaya bien. Obviamente luego entra pues la gestión que yo hago o cómo yo me relaciono con ese miedo y a qué me lleva ese miedo, ¿no? Pero siento que el sentirlo pues en parte es normal. Claro, claro, porque es que el ser humano viene es de una comunidad, que obviamente hoy en día también como que nos educan mucho en el individualismo, en el ser como muy, ¿no? De yo no tengo nada que ver con el otro, pero estamos absolutamente interrelacionados todo el tiempo, entonces creo que, pues sí, hay que validarlo como algo que es inherente. Exacto. Y tú dirías que, o para ti, desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre estar solo o sola y sentirse solo o sola? ¿Y cuál crees, que siento que es como una pregunta que la gran mayoría no podemos saber la respuesta, pero cuál crees que es más doloroso o más difícil de gestionar? ¿El estar solo o el sentirse solo? Yo creo que ya, ya Todos se sabe y todas sabemos la respuesta. la ¿no? respuesta, pero por ejemplo, ahora que lo dices, como que pienso que gran parte de mi vida sentí mucho esto, ¿no? Como el sentirme sola, incluso estando acompañada. Entonces creo que la soledad no tiene nada que ver con, mejor dicho, no tiene nada que ver de si estoy con alguien o no. Sí, creo como que también... no, perdone que te corte, pero como que no siempre responde a tener gente a uno alrededor, ¿no? ¿Te refieres? Exacto. Entonces también como de que depende que nos sintamos solos estando con otras personas o que nos sintamos solos estando solos. Porque creo que es muy diferente, ¿no? El sentirse solo a estar en soledad. Entonces, bueno, ¿cuál crees que sería la diferencia? Bueno, estar en soledad siento que es sumamente beneficioso y como que la gran mayoría, a no ser que haya una mala gestión de ese miedo, como hablábamos hace un ratito, la gran mayoría necesita, quiere y es capaz de disfrutar, ¿no? Así estés en pareja, así tengas un gran grupo de amigos, siento que el querer estar solo es algo que fácilmente las personas necesitamos y elegimos, ¿no? En ciertos momentos.
claro, el sentirte solo ya no es una elección, no es algo que yo deseo, que yo quiera, ¿no? Entiendo que es más un sentimiento que viene de otros lugares que no corresponde a cuántas personas tengo a mi alrededor, ¿no? Entonces creo que la clave es eso, que el estar solo yo lo puedo llegar a elegir, pero el sentirme solo ya no es algo que yo esté decidiendo, ¿no? No lo eliges. Y ahorita que te escuchaba también pensaba en que, por ejemplo, cuando uno está con otras personas y se siente solo, es como, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces también pienso en que uno se siente acompañado, es decir, que no te sientes en soledad, cuando esas personas con las que están te validan. Al menos creo que es mi forma de verlo, ¿no? O sea, porque muchas personas puede que estén en silencio, no se trata de ruido, no se trata de cantidad, sino de estar como con una presencia y una validación total del otro, porque aquí yo pienso como en momentos en que me he sentido sola estando acompañada, y es cuando siento que yo con esas personas no puedo ser, cuando con esas personas a lo mejor mis emociones no son validadas, mis necesidades no son vistas, cuando de pronto hay intereses del grupo que son ajenos a los míos. Entonces creo que ya el sentirse acompañado y no en soledad, ya entra como en juego ciertos aspectos, ¿no? Como más emocionales. No sé qué opinas. Sí, como de sentirte conectada al resto y el resto conectado contigo, ¿no? De sentir que interesas, de sentir que hay conexión, ¿no? Sí. Y que es genuino sobre todo, ¿no? Porque también cuando es forzado o es sobreactuado puedes igualmente sentir esa soledad, pero sobre todo cuando es genuino, creo que es cuando, así estés con una persona, te puedes llegar a sentir sumamente acompañado, ¿no? O acompañada. Sí, y sobre todo aquí me llegan dos conceptos que creo que son súper importantes y son la soledad sola y la soledad acompañada, porque cuando hablamos de soledad creo que también, por ejemplo, tú puedes estar en silencio conmigo y yo aún así sentirme supremamente acompañada, entonces creo que también lo que nos evita la soledad o el sentirnos solos es la presencia del otro, porque creo que muchas veces estamos acompañados, pero la otra persona está pegada al teléfono, o está mirando la tele, o tú le dices algo y no te atiende, entonces creo que como que esa presencia, ¿no? Entonces, volviendo a la soledad sola y soledad acompañada, por ejemplo, en estas personas que tienen mucho miedo a la soledad y que evitan constantemente el estar solos, creo que lo que les falta realmente es una soledad con presencia de sí mismos. Entonces, fíjate lo que decía de cuando el otro me acompaña, me valida, me acepta, si está en silencio, creo que aplica lo mismo de uno consigo mismo. Yo puedo estar solo, pero en contención total conmigo, puedo estar sola, escuchándome, validándome, conteniéndome, y creo que esa es la gran diferencia entre hay soledades muy solas, donde ni siquiera estás contigo, y hay soledades llenas de presencia de ti, y creo que eso es lo que marca la diferencia. Entonces creo que ahí uno deja de necesitar tanto esa compañía del otro, o al menos se vuelve mucho más selectivo en con quién comparto esta presencia que yo tengo. Es que siento que esta es la clave, ¿no? O sea, al final tiene que ver más con la calidad de las personas que me rodean que no con la cantidad, ¿no? Entendiendo calidad, pues, bueno, precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Lo que estamos diciendo. Sí, y acá hay otro gran tema, y es ¿qué es lo que sucede cuando evitamos la soledad porque nos falta esa presencia en nuestra soledad? Yo siento que al final uno se desconecta de sí mismo, ¿no? O sea, creo que cuando no tienes espacios en soledad, te alejas mucho de ti mismo, ¿no? Estás como muy conectado con el resto, con hacer planes, con estar con gente, con tanto ruido externo, o incluso también interno, pero que de alguna manera no te escuchas a ti, ¿no? O no estás contigo en reposo, por así decirlo, ¿no? Entonces yo siento que es sumamente evitar la soledad o evitar el estar solo, que ya hablamos, ¿no? Diferenciamos de sentirte solo o estar solo. Evitar el estar solo siento que tiene connotaciones negativas en cuanto a la autoestima, ¿no? Porque creo que al final
te desconectas de ti mismo o de ti misma. Sí, sobre todo cuando uno evita la soledad, también se evita a sí mismo y evita sentir o conectar con todo este mundo interno que uno tiene. Sobre todo si tú tienes satanizada la soledad por la razón que sea, o porque en tu casa también te han dicho que es que tú no puedes estar solo, o porque estás solo. Creo que en muchas familias es como, pero ¿por qué estás tan solo? O no vayas solo a esto, o dile a alguien que te acompañe. Como que hay mucho miedo alrededor de la soledad, ¿no? Entonces, creo que esto también es muy peligroso porque nos evita entrar en contacto con nosotros mismos. Entonces, creo que hoy en día, miren a su alrededor, todo el mundo... me da risa porque yo me subo al metro y digo, estoy en Zombieland, o sea, todo el mundo es un zombie. Y creo que esto es básicamente, mejor dicho, hoy en día vemos 1000 formas de evitarnos a nosotros mismos. Todo es una manera de evitarnos. Los teléfonos, las redes sociales, Netflix que tanto nos gusta, que no estoy diciendo que esté mal, pero nos evitamos con esto, el alcohol, las drogas, el sexo. Hoy en día vemos que todo se convierte en una manera de evitarme. Y también cuando yo quiero llenar mis vacíos, cualquier cosa me sirve. Y ahí empezamos, creo que también a tomar decisiones que son perjudiciales, pero para evitar la soledad, por lo tanto, para evitar el estar conmigo mismo y entrar en contacto con mi mundo interno y todo lo que pueda aflorar, pues entonces entro en un círculo vicioso donde todo el tiempo me estoy llenando con cualquier cosa. Sí, y estoy todo el rato fuera, no en el sentido literal, sino como con lo externo, ¿no? Y no dejo espacio para meterme para adentro, ¿no? Por así decirlo. Y siento que también eso te quita como mucha conciencia, ¿no? Mucha conciencia plena, ¿no? Y ahí ya me voy a tema, ¿no? Cuando ya hablaremos quizás en otro episodio, o tú también con todo el tema de meditaciones y demás, ¿no? Pero siento que es sumamente importante también vivir conscientemente. Y siento que cuando uno evita la soledad, evita o nos cargamos como muchos momentos de esa conciencia, ¿no? De parar, de revisar cómo me siento, de revisar si hay algo que me preocupa, de revisar, no sé, 1000 cosas, pero desde dentro, ¿no? De dentro a fuera, no de fuera a dentro, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, siento que es como una cosita más que al final también acaba dañando esa autoestima y esa relación con uno mismo. También me llega mucho que hay personas que están muy acompañadas, pero hay mucho autoabandono también, ¿no? Personas que siempre están rodeadas de otros, o no necesariamente muchas personas, pero por ejemplo, estas personas que a lo mejor se quedan en relaciones que no los satisfacen de ninguna manera, tú te puedes ver muy acompañado desde afuera, pero en el fondo hay un autoabandono muy profundo, porque es que también al evitar la soledad, al evitar estar contigo, también estás evitando tus propias emociones, y sobre todo creo que lo que más evitamos con esto son las emociones incómodas, aquellas emociones que nos confrontan, el miedo, la angustia, la ansiedad, la tristeza de, ay, pero si me voy me voy a sentir sola, ¿qué voy a hacer los fines de semana? ¿Con quién voy a hablar? ¿Quién va a estar pendiente de mí? Entonces, claro, entramos en todo un círculo de pensamientos, pues no, que nos pueden hacer daño, y también al evitar estas emociones que creemos que no podemos contener. Entonces, básicamente nuestra vida se vuelve pues una vida de evitación total y de autoabandono completamente. Total. Y aquí me llega en este punto, ¿no? Y no sé si lo hemos mencionado al principio, ahora no me acuerdo, pero el tema de el miedo a la soledad por lo que a las relaciones de pareja, ¿no? En el sentido, por lo que a nuestra vida amorosa, ¿no? Siento que es un miedo que experimentamos tanto cuando no hay pareja, por miedo a no encontrarla, como cuando sí que estamos en pareja, por miedo a que se acabe, ¿no? Pero siento como que está como muy presente en lo que es la vida amorosa, o el no encontrar una pareja, o el no tener pareja. ¿Qué piensas de esta sensación en cuanto a la vida amorosa? No, pues creo que es lo que más se ve, o sea, al menos es lo que yo más puedo ver, sobre todo en terapia, ¿no? Y es como también posponemos y seguimos quedándonos en lugares que no nos satisfacen, ¿no? Que es justo lo que estaba diciendo ahora. Entonces,
claro, eso conecta con me abandono a mí mismo, entonces cualquier cosa me sirve. Entonces también siento que dejamos de priorizarnos a nosotros mismos, dejamos de priorizar nuestras necesidades, dejamos de priorizar nuestros deseos y creo que realmente la satisfacción personal, la plenitud está al otro lado del miedo, está al otro lado de enfrentar esa soledad, pero creo que realmente lo dañino no es la soledad, sino es cuando la soledad está cargada de mucho autoabandono y cuando no nos abrazamos a nosotros mismos, cuando más tenemos que abrazarnos. ¿Y tú qué opinas sobre o sea, cuáles sientes que son los riesgos? Creo que es mejor formular la pregunta así. ¿Cuáles crees que son los riesgos de ese miedo a la soledad, tanto cuando no tienes pareja y lo experimentas, como cuando estoy en una relación y de alguna manera conecto con que se pueda acabar? ¿Vale? A mí se me ocurre, ¿no? Que sé, la primera situación, ¿no? Cuando no estoy en pareja y experimento ese miedo y ya no tanto que lo experimente, sino no lo gestiono bien, ¿no? Como decíamos antes, siento que al final a lo que te puede llevar es a iniciar relaciones sin plantearte realmente si eso lo hago porque quiero, porque lo necesito, ¿no? ¿Qué dirías tú? Sí, pues digamos que, por ejemplo, cuando una persona está soltera, le terminaron, digamos, básicamente cuando está ese miedo a la soledad, ¿qué pasa? Lo que decía ahorita, cualquier cosa me sirve. Entonces yo trato de llenar la vasija con cualquier cosa. No me importa si es buena o mala, no me importa si es mediocre o si es excelente. Ahí básicamente, como estoy tan desconectado o desconectada de mis emociones, de mis necesidades, de mis prioridades, de muchas cosas, pues entonces cualquier cosa me sirve. Por otro lado, creo que también uno puede llegar a exponerse a situaciones que a lo mejor no le hacen bien. Yo me acuerdo que tenía amigas que iban a todas las fiestas, pero me decían, es que no quiero, me sabe a mierda, pero igual voy a ir. Era como, ¿pero por qué vas? Entonces creo que también, y no solo hablo de fiestas, sino también nos exponemos a situaciones que no nos dan tranquilidad o nos llevan a una zona de confort porque estoy evitando la soledad. Entonces creo que también hay una desconexión total como con las cosas que me pueden traer a mí tranquilidad y plenitud. Y también cuando estoy en una relación y me da miedo soltar, se nos va la vida. Y esto yo por ejemplo, en terapia, pues que veo personas que pues son muy jóvenes y veo cómo pasan años y pasan los años y pasan los años y no salen de relaciones en donde no son felices porque entra el miedo de me voy a quedar solo y si nadie me vuelve a querer, que creo que esto es muy común, ¿no? Como sí. nadie me va a querer, no va a haber no nadie más para mí. Nadie. Ajá. Entonces se les va la vida en relaciones que les están quitando energía, relaciones que saben perfectamente que no van para más, pero siguen forzando. Entonces creo que también dejamos de, no sabemos cuándo irnos y creo que saber cuándo irse es una gran muestra de madurez y de sabiduría en las personas. Sí, y te escuchaba y me venía también, ¿no? También de cara a cerrar etapas o cerrar relaciones, siento que ese miedo a la soledad te puede llevar, pues eso, ¿no? De que quizás no me lo permito, no hago el duelo, no conecto con el dolor, no conecto con cómo me siento, no conecto con la pérdida y ya quizás me enfoco en conocer a otra persona o estar con, ¿no? Que no digo que sea malo, o sea, no siento que haya cosas malas ni buenas en este sentido, pero sí que es verdad que si yo evito o yo no gestiono bien esa necesidad de soledad en un momento dado, puede implicar eso, ¿no? Puede implicar de que al final yo no acabe haciendo un duelo de una relación anterior, ¿no? Y quizás me meta ya en otra, ¿no? Entonces, claro. Creo que al final es importante para hacer procesos y para cerrar el que yo me permita esos momentos sola, ¿no? Y que no trate de evitarlas o evitarlos llenándome de planes, de cosas. Ya incluso no lo enfocaría en enlazar una relación con otra, porque siento que esto, ¿no? Lo podemos haber hecho todos y todas y no es que esté mal, pero sí que siento que tener momentos para ti, para estar sola, para llorar, para echar de menos,
para escuchar tus miedos, ostras, son sumamente importantes, ¿no? Como para poder hacer ese duelo y poder cerrar, así paralelamente estés conociendo a otra persona, pero ese proceso se tiene que cerrar y se tiene que cerrar en soledad en muchos momentos. Pero ¿no? En una soledad sola, en donde es una soledad donde yo me evito a toda costa, sino más bien una soledad acompañada, y eso empieza por sostenerme a mí mismo, a mí misma, en mis propias emociones y dejar de evitar, que creo que esa es la clave, ¿no? El dejar de evitar. Y si nos metemos en terreno personal, ¿qué te parece? Con algunas preguntitas personales. A ver, ¿cuándo ha sido la última vez que te has sentido sola? No que has estado sola, sino que te has sentido sola. Bueno, a mí algo que me ha hecho sentir mucha soledad es, claramente, nosotras vivimos en Barcelona, yo no soy de Barcelona, yo soy tampoco. colombiana, orgullosamente colombiana. Y yo lleidatana y orgullosamente lleidatana. Pero bueno, tú estás en tu país. Soy catalana, sí. Situaciones muy distintas. Yo estoy a no sé cuántos miles de kilómetros de mi país, de mi ciudad y todo. Entonces creo que, por un lado, la inmigración me ha confrontado mucho con la soledad, pero sobre todo, Barcelona es una ciudad muy pasajera, ¿no? Entonces justo el otro día le comentaba a María que muchas de mis amistades se han ido poco a poco porque vienen a estudiar, o porque, no me gusta Barcelona, o porque no, pues me mudo a otra ciudad, a otro país. Entonces, el sentir que mi círculo o mi red de apoyo, de amistades, se iba, me hizo conectar con una soledad. Entonces, claro, obviamente yo me acerco y me aferro a las personas que tengo cerca. También el tener una relación ayuda mucho. Y también como esta soledad acompañada, en donde creo que yo he aprendido mucho también con esta experiencia a estar conmigo misma y a buscar una zona de confort en mí misma y aprender a hacer planes conmigo misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta ir a escalar sola. Yo, de hecho, prefiero hacer deporte sola que acompañada porque siento que yo voy a mi ritmo. Me gusta, por ejemplo, ir a un parque, sentarme a leer, sentarme frente al mar. Como que he aprendido a llenar mi soledad de mí. Y eso solo me lo ha dado la experiencia de estar a miles de kilómetros de mi casa. Entonces, creo que eso. ¿Y tú, doña María? Doña, patrona. Pues yo siento que, mira, ahora estaba pensando porque sabía que me ibas a decir, ¿y tú? Y la verdad que yo creo que hace mucho tiempo que no me siento sola, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que este año he estado sola en muchos momentos, pero creo que han sido momentos que necesitaba también. Entonces ha sido más como desde el estar, no desde el sentirme, ¿no? Y siento que el sentimiento de estar sola, la sensación de estar sola, hace mucho que no la tengo. Sí que he conectado en algunos momentos con ciertas situaciones de este último año mío, pero no, pero siento que hace mucho tiempo que no me siento sola. Y creo que es también porque este último año me he acercado mucho a vínculos de mucha calidad, perdón, que se me va el catalán a veces, de mucha calidad. Entonces creo que eso me ha ayudado mucho a aún estar atravesando una época difícil, a no sentirme sola. Entonces, no sé, me cuesta, me tendría que ir muy para atrás para poder responder a esta pregunta, porque así recientemente no me he sentido sola. Bueno, me gustaría que pudiéramos hablar de cómo enfrentar de pronto ese miedo a la soledad y de cómo tener una soledad acompañada, ¿no? De cómo sentirnos acompañados incluso estando solos, ¿no? De, por ejemplo, qué cosas te han servido a ti, qué cosas me han servido a mí, ¿qué dirías? Vale. A mí me han servido y yo destacaría sobre todo dos cosas, ¿vale? La primera, rodearte de vínculos de calidad, y vínculos de calidad pueden ser amigos, amigas, pueden ser familiares, pueden ser pareja, pero vínculos de calidad y que yo sienta que están presentes, ¿no? Y lo que hablábamos un poquito antes de que de forma genuina hay un interés, hay un cuidado. Y el otro punto sería el trabajarme yo,
¿no? El hacer ese trabajo propio de autocuidado sin ponerlo en manos del otro, sino responsabilizándome yo de si necesito hacer terapia, hago terapia, si necesito llorar, lloro, si necesito estar un día encerrada en casa porque quiero estar conmigo, permitírmelo. O sea, siento que es como un combo entre vínculos de calidad y al mismo tiempo un autocuidado y una responsabilidad propia de autocuidado en la que sí que haya esos momentos estando sola, ¿no? Y permitiéndome escucharme y sentirme. ¿Y Ok. tú? Bueno, yo creo que empezaría al revés, no tanto por las personas de afuera. Ahorita pensaba como, No bueno, lo he dicho en orden, ¿eh? ok. O sea, quiero decir, no es primero una cosa y luego otra. Sí, sí. No, se pueden dar paralelamente. Vale, pero bueno, en mi propia experiencia creo que lo que más me ha ayudado a mí, ahorita estaba pensando en realmente qué me hizo dejar de sentirme tan sola y tan autoabandonada, y creo que la meditación y el mindfulness fueron absolutamente clave para eso, porque creo que lo primero fue poner las cosas en su sitio. ¿A qué voy con esto? A que identificar que los pensamientos son solo pensamientos, identificar que las emociones son emociones, el identificar que yo no soy eso, para mí fue clave. El que yo experimento emociones, experimento pensamientos, más no soy eso, creo que eso a mí me trajo mucha paz. Entonces pude aprender a sostener todas esas experiencias internas que pasaban dentro de mí, pero aún así mantener esa conciencia y esa presencia, y solo pude llegar a eso a través de la meditación y de las prácticas de mindfulness. Entonces, esto también me llevó a dejar de evitar mis propias emociones. Entonces, si por ejemplo me estaba enfrentando a una situación de tristeza, el poder tomar un poco como esta conciencia de, ok, estoy experimentando tristeza, pero reconocer que esto es pasajero al igual que todo lo demás, es pasajero al igual que mis pensamientos, es pasajero al igual que mis miedos. Entonces el dejar de evitar mis emociones ha sido clave. Y por otro lado, el también validarme mis emociones. Creo que antes yo rechazaba mucho la tristeza, odiaba la tristeza y yo trataba de evitarla a toda costa. Ahora creo que vive conmigo y estoy en paz con eso. Entonces, como el dejar de evitarte y aprender a sostenerte, ser tú también tu propio autoapoyo. No siempre vas a tener amigos excelentes, hay momentos donde uno está absolutamente solo, donde uno no tiene un amigo al lado, porque es que todo el mundo o trabaja o estudia o hace lo suyo o está en sus propios traumas y problemas, y es como tú también tienes que aprender a ser un autoapoyo para ti, un autosostén. Y creo que yo con todos mis temas de salud mental he aprendido a hacer autoapoyo para mí misma. Por otro lado, creo que esa conexión con tus propias emociones también te lleva a conectar con aquello que te gusta y con ello que disfrutas. Entonces, por ejemplo, yo también empecé a retirarme mucho de situaciones, eventos, de relaciones, de cosas que no me hacían bien, y ahora creo que lleno todos mis espacios en cosas que me generan mucho placer, ¿no? Por ejemplo, el ir a escalar, el montar bicicleta, el compartir con mi pareja, el también arruncharme y ver Netflix. Creo que, ¿no? Como que tú también, o sea, mejor dicho, creo que es autoconocimiento, el conocerte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, he dicho muchas cosas. No, pero todas ciertas, ¿eh? O sea, y estoy completamente de acuerdo de que la parte individual es primordial, ¿no? Sí que siento que, pues eso, ¿no? Creo que tener esos vínculos externos, que no necesariamente tienen que ser personas que estén accesibles físicamente, pueden estar en la otra parte del mundo, pero que si realmente el vínculo es de calidad y la persona está presente, pues bueno, siento que ayuda mucho, ¿no? En ciertos momentos, pero sí, obviamente la parte individual es fundamental. Y ya un poquito como para ir cerrando, dime una cosa que recuerdes o que destacarías de aquella vez que me enfrenté al miedo a la soledad, que más recuerde o que más de alguna manera diga, me expuse a ello y lo atravesé. ¿Cuál sería? El inmigrar. Vale, es como la experiencia que más te ha expuesto a... Sí, aunque es muy curioso, porque fíjense que
desde que inmigré, o sea, desde que me vine a vivir a España, he sentido mucho menos soledad que cuando estaba en mi país y en mi ciudad. Y creo que estaba muy mal rodeada. O sea, obviamente tengo amistades que amo con el alma y que siguen estando allá, pero creo que también todo mi contexto me hizo sentir muy sola, en el sentido de sentirme desconectada, invalidada, que las personas con las que me rodeaba tenían intereses diferentes. Esos vínculos de no tanta calidad, ¿no? Como Exacto, como siento que también ahí hablaba de mi propio estado de conciencia, a lo mejor yo estaba muy desconectada de mí, y creo que al estar acá yo llegué muy distinta, llegué mucho más trabajada, llegué mucho más como integrada en mí misma, y claro, creo que me uní a personas y pude generar una calidad de vínculos muy distintos estando aquí, al otro lado del mundo, a estando en mi ciudad con personas que conocía de hace 14 años. Y creo que este es otro tema, que muchas personas nos sueltan amistades o relaciones que, ay, es que somos amigos desde que éramos bebés, pero resulta que esa amistad no te aporta absolutamente nada. Entonces creo que también he aprendido a evaluar mucho más honesta conmigo misma esos vínculos que he tenido, ¿no? Y también como el tiempo que invierto en las cosas, como que ahora valoro mucho más mi tiempo, valoro mucho más la persona que soy, valoro mucho más absolutamente todo. Ok, muy bien. ¿Y tú? Pues mira, yo no sé, me viene a la mente como algo que a mí me ha ayudado mucho al mismo tiempo que ha sido como todo un reto, y ha sido como enfrentarme a esa soledad o a ese miedo a la soledad, ha sido el hacer planes sociales típicamente esperables de hacerlo con gente acompañada y hacerlo sola, como irme al teatro sola, irme al cine sola, a un museo, irme un fin de semana sola, irme, ¿no? Típicos planes, o irte a comer, o irte a cenar, que, ¿no? Socialmente se espera que lo hagas acompañada, hacerlo sola. Y siento que es algo que por un lado ha sido un reto y ha sido exponerme a ese miedo a la soledad, pero por el otro también me ha ayudado mucho a perder, o no a perder, ¿no? Porque obviamente es un miedo que siempre está ahí, pero a gestionarlo mucho mejor, ¿no? A perderle el miedo, aunque suene raro, ¿no? Entonces, sí, creo que sería esa exposición social a muchas cosas que típicamente se hacen en compañía, y hacerlas solas y ver que las he disfrutado igual, y que bueno, eso no significa que no me guste ir acompañada, pero ya sé que no lo necesito, ¿no? Y que si me apetece hacer algo, incluso a un concierto, o sea, siento que a día de hoy, a mis 38 años, puedo hacer cualquier plan social sola, que si realmente me apetece hacerlo, pues es lo único que me hace falta, ¿no? Así sí, que... perfecto. Que bueno. Bueno, pues entonces, para concluir, Eso ¿no? es. Todo comienza por ti, y creo que el miedo a la soledad, pues primero es algo que está como muy en nuestro inconsciente, es algo que viene de nuestra historia evolutiva, de que somos seres sociales, de que la soledad significaba muchas otras cosas, pero que también hay grandes diferencias, ¿no? Entre estar solo, estando solo, o estar solo, estando acompañado. Hay soledades muy solas, hay soledades acompañadas, y creo que todo realmente viene a tu relación contigo mismo y la manera en que tú te relacionas con tus emociones, con tus pensamientos, con todo lo que pasa contigo mismo, y también el exponerte, ¿no? Esto que estás diciendo tú de poder ir a, bueno, a planes, enfrentarte, exponerte a eso y aprender a estar contigo, y creo que es ser también tu mejor amigo, ¿no? Porque es que uno puede ser o su peor enemigo o su mejor amigo. Entonces, evalúen ustedes si son amigos de ustedes mismos o si más bien son enemigos de ustedes mismos. Sí, bueno. Y creo que en tanto en cuanto tú vas estando más a gusto contigo misma o contigo mismo, vas aprendiendo a disfrutar más de esos momentos en soledad, o te vas atreviendo más a, ¿no? a retarte a ti mismo haciendo esas cosas, ¿no? que estábamos diciendo de planes y demás, y sí, y creo que cuando uno aprende a disfrutar o comienza a sentir que disfruta de estar solo, creo que es un indicativo de que la relación con uno mismo está mejorando o va por buen camino, ¿no?
Total. Así que bueno, yo también ya para concluir, pues bueno, es normal este miedo, al final a mí me gustaría decir esto, es normal y es un poco lo que he querido decir al principio del podcast. Siento que es algo normal, que es algo inherente al ser humano, como tú dices, que es indicativo de que a nivel de relaciones sociales todo está bien y todo está estable. Lo que pasa que evidentemente es la gestión de este miedo lo que implica matices y lo que puede generar mucho malestar, y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Pero bueno, que es un miedo normal, sí, es un miedo normal y siento que está bien sentirlo, ¿no? Pero bueno, toca aprender a relacionarse de otra manera con él. Bueno, así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá, y si llegaron hasta acá, los invitamos a que por favor nos sigan, se suscriban, vayan a comentar si ustedes ven si ven la soledad como algo que está satanizado y si han logrado trabajar en la relación con ustedes mismos, y también bueno, cuéntenos qué otros temas les gustaría ver en el canal, en el podcast, y que también si tú necesitas un proceso de acompañamiento psicológico o emocional, en Ser lo que soy tenemos todo un equipo de terapeutas dispuestos a ayudarte y acompañarte en lo que tú necesites. Nos vemos en el próximo. Chao, hasta Adiosito. el próximo episodio.